Dicen los huicholes que en los principios del tiempo no había en el mundo más luz que la de la luna, que discretamente todavía registra el acontecer de este pueblo. Silenciosamente, el manto de la noche cubre a la ranchería huichola que vive en la mesa de Chapalilla, Nayarit. La oscuridad es el marco ideal para el inicio de una larga conversación que establece una delgada pero resistente línea espiritual entre lo cotidiano y lo sagrado. El maracame es el cantador que media entre los seres vivos y los seres cósmicos. A través del sueño, interpela y pregunta a los bisabuelos, abuelos, padres y hermanos mayores de la comunidad. En esta dimensión sagrada, el cantador pide a los dioses que le revelen las causas de las enfermedades, que no envíen males a los suyos, que los ayuden a resolver los problemas que los aquejan, y les pregunta cómo pueden continuar con su vida tradicional. Al amanecer, comunica a todos los designios de las deidades. Para honrar a los ancestros, el maracame ofrenda varas emplumadas, espejos, flechas, chocolates, bebidas, peyote y cristales. Las ceremonias y rituales se deben cumplir como cada año y no debe faltar el maíz, la carne del venado y el peyote. El maíz y la carne del venado simbolizan a los dioses y son su sustento. El peyote es el medio para adquirir el don de ver la vida misma. Las fiestas del Ririqui generalmente son fiestas del toro, que son ceremonias preparatorias guiadas por los cantos del maracame. Durante la larga noche, el cantador narra los mitos relacionados con los seres del inframundo, las diosas de la fertilidad, las lluvias y el maíz. Su fervor no tiene límites. Alrededor del abuelo fuego o tateguarí expresan sus más profundos sentimientos y deseos. El ritual parece no tener fin. Durante horas cantan, danzan y ejecutan movimientos levógiros para reencontrarse con sus antepasados. Al amanecer, se sacrifica el toro o la vaca, y la sangre que emana del animal tiene el mismo valor que el agua sagrada. Por ello, la guardan para las próximas peregrinaciones. En un ambiente familiar y relajado, al finalizar la fiesta, la carne es consumida por todos los participantes y ofrendada a los miembros originales, sus hermanos mayores. No existe una fecha determinada para la celebración de la fiesta del toro. Esta es designada por los dioses y revelada al maracame. El líder religioso huichol es transmisor de conocimientos religiosos, cosmogónicos y testigo de la historia de su comunidad. Personifica al alma que vive entre los dos universos y un cuerpo fuerte que protege su alta espiritualidad. Es el principal actor de la escenificación cósmico-ritual. Es el guardián de la memoria colectiva y es el conocedor de la tradición de su grupo familiar. Por ello, es la persona más querida y respetada. Cuando el tateguarí es apagado, el maracame regresa a su vida cotidiana y por unos momentos se convierte en un simple comunero huichol.